¿Cómo la fe en Dios puede fortalecer tu mente? Si hay algo que nos pone a prueba sin descanso en el día a día, esa es la adversidad. Todos, en algún instante, hemos atravesado situaciones duras, pérdidas que duelen, traiciones que hieren, fracasos que desaniman, incertidumbre que paraliza. Y en esos momentos surge la gran interrogante: ¿cómo continuar? Algunos hallan alivio en mensajes motivacionales, en técnicas de superación personal o en consejos psicológicos, lo cual es válido. Pero existe algo aún más profundo y poderoso, que no solo te da el valor para persistir, sino que te transforma desde el interior: la fe en Dios. La fe no consiste únicamente en creer en un ser supremo, ni en asistir a la iglesia o leer las escrituras de vez en cuando. Es una certeza tan firme que moldea tu manera de pensar, de actuar y de percibir la realidad. Es lo que te permite andar en medio de la tormenta sin perder la calma, lo que hace que, incluso cuando todo parece perdido, sigas confiando en que Dios está al timón. Porque seamos sinceros, la vida no es un camino llano. Jesús mismo lo advirtió en Juan 16: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Fíjate bien, no dijo quizá tendrás problemas, sino tendréis, y a la vez declaró que, si ponemos nuestra confianza en Él, saldremos victoriosos. Hoy deseo hablarte de cómo esa fe en Dios puede convertirte en una persona más fuerte mentalmente. Sí, la fe es una herramienta espiritual, pero también es una verdadera fortaleza mental. No se trata de sentarse a esperar milagros sin mover un dedo. Se trata de aprender a reflexionar, actuar y reaccionar de un modo que te vuelva invencible ante las pruebas. A lo largo de este guión descubrirás de qué manera la fe renueva tu mente, cómo te capacita para vencer el miedo, la ansiedad y la incertidumbre. Te explicaré paso a paso por qué confiar en Dios forja en ti una mentalidad de victoria y por qué los que tienen fe de verdad jamás se rinden. Porque la fe no pertenece a los débiles, sino a los valientes, a quienes deciden creer sin ver, a los que avanzan aunque el sendero esté en sombras. Y cuando comprendes esto y vives conforme a esa fe, te das cuenta de que no existe obstáculo capaz de derrotarte. Quédate hasta el final, pues lo que compartiré puede transformar tu manera de contemplar la vida para siempre. Parte 1. La fe en Dios como cimiento de una mente inquebrantable. Mira, todos enfrentamos pruebas en algún momento. Nadie está exento, ni siquiera quien parece más preparado, más inteligente o más fuerte físicamente. Tarde o temprano te toparás con algo que te excede. Puede ser una pérdida que te desgarra, una traición inesperada o incluso una crisis económica. Y es justamente ahí donde muchos se quiebran, porque su fortaleza mental carece de un sustento sólido. Jesús lo ilustró muy bien en Mateo 7, cuando habló de dos tipos de cimientos. Afirmó que quien escucha su palabra y la practica es como un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Llega la lluvia, azotan los vientos y sobrevienen las tempestades, pero la vivienda resiste porque está firmemente anclada. En cambio, quien oye sus enseñanzas sin ponerlas en acción es comparable a alguien que construye sobre arena. Apenas llega la dificultad, todo se desmorona. Lo importante es notar esto: Jesús no prometió que al que edifica sobre la roca no le caerían tormentas. No dijo que el viento, la lluvia o los problemas dejarían de existir. Dijo que, aunque vinieran, la casa no caería. En otras palabras, la fe en Dios no elimina las pruebas, simplemente asegura que ninguna prueba tendrá el poder de derribarte, porque tu fundamento es firme y eterno. Detente un momento y reflexiona. La mayoría de las personas asienta su equilibrio emocional en realidades pasajeras: el dinero, el logro profesional, la aprobación ajena o las circunstancias externas. Cuando esas seguridades flaquean, al perder el empleo, al recibir un rechazo o al no cumplirse sus expectativas, se hunden, porque su paz y su fortaleza estaban edificadas sobre arena movediza. En cambio, si tu confianza descansa en Dios y realmente crees en Él, algo cambia dentro de ti.
Aun perdiéndolo todo, mantienes la firmeza. Al recibir malas noticias, no te quiebras. Puedes atravesar una tempestad y conservar la calma, pues tu fuerza no proviene de tus posesiones, de tus éxitos, ni de la opinión ajena, sino de la certeza de que Dios está a tu lado. Observa el ejemplo de Job. Él perdió absolutamente todo, sus hijos, sus bienes, su salud. Sin embargo, en el momento más oscuro de su vida, pudo exclamar: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Te imaginas tener una fe semejante? Una fe tan sólida que, aunque tu mundo se desmorone, sigas confiando en el Señor. Aquí es donde muchos tropiezan. Dicen tener fe, pero su creencia depende de que todo marche bien. Cuando la situación es favorable, confían en Dios. Al llegar la prueba, comienzan a dudar, a lamentarse, a cuestionarlo todo. Esto ocurre porque nunca cimentaron su vida sobre la roca firme. La primera clave para desarrollar una mente resistente es fundar tu confianza en Dios, no en las circunstancias, ni en tus sentimientos, ni en lo que otros digan o hagan, sino en Él y en su palabra. Así tu paz y tu fortaleza no dependerán de lo externo, y pase lo que pase, te mantendrás firme. Parte 2. La fe imprime en ti una mentalidad de victoria, no de derrota. Muchas personas fallan aquí. No es que no crean en Dios, ni que no oren o lean la Biblia, sino que su forma de pensar sigue siendo derrotista. Siguen contemplando la vida con miedo, con incertidumbres, con ansiedad. ¿Y si no puedo? ¿Y si fracaso? ¿Y si Dios no me socorra esta vez? La mente se colma de dudas y la fe no actúa como debiera. Fíjate en lo que declara Romanos 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Lo ves? No promete que Dios cambie tu realidad sin tu participación, afirma que la transformación comienza en tu forma de pensar. La fe no es solo creer en Dios, sino razonar como quien confía plenamente en Él. El problema es que muchos creyentes viven con una mentalidad de esclavos en lugar de asumir la adopción como hijos de Dios. ¿Recuerdas la salida de Israel de Egipto? Fueron liberados con señales y prodigios. El mar rojo se abrió, comieron maná del cielo, la nube de gloria los guiaba. Sin embargo, ante cada dificultad, se quejaban, titubeaban y anhelaban volver a la esclavitud. Esa misma actitud vemos hoy. Dios los ha rescatado, les ha abierto caminos, les ha bendecido, pero frente a un nuevo obstáculo, siguen pensando: no puedo, es imposible, voy a fracasar. No han renovado su entendimiento. Aún razonan como si fueran siervos, cuando en realidad el Señor los ha llamado a ser conquistadores. Si realmente anhelas fortaleza mental, debes transformar tu manera de pensar. La fe ha de impulsarte a contemplar la vida con una perspectiva firme, no con la actitud de «vamos a ver qué pasa», sino con la convicción de que Dios gobierna cada situación. Si confías en Él, no puedes seguir actuando como quien carece de esperanza. Antes de enfrentarse a Goliat, David no pronunció «ojalá Dios me auxilie». Más bien declaró: «Jehová me ha librado de las fauces del león y del oso, y también me librará de la mano de este filisteo». Observa la diferencia. No aguardaba para comprobar si Dios lo respaldaba, estaba plenamente seguro de que ya lo había hecho. Eso es fe. No se trata solo de pedir ayuda, sino de vivir con la certeza de su presencia. Con esa mentalidad, ningún obstáculo podrá quebrantarte, porque sabes que no caminas solo. Por eso, la segunda clave es esta: renueva tus pensamientos. Deja atrás la forma de razonar derrotada y comienza a verte como Dios te ve. No importa lo que enfrentes, recuerda que el Dios que venció a la muerte está contigo. Parte 3. La fe vence el miedo y la ansiedad. Uno de los mayores enemigos de la fortaleza interior es el temor. El miedo paraliza, genera dudas, alimenta la ansiedad y, lo peor, te aleja del propósito que Dios tiene para tu vida.
Todos, en algún momento, hemos sentido temor. No importa cuán fuertes nos creamos, siempre habrá situaciones que despierten incertidumbre. El problema no es experimentar miedo, sino permitir que él nos gobierne. Piensa en esto. ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar por miedo? ¿Cuántas veces detuviste tu avance al creer que no podías? ¿Cuántas veces dudaste de lo que Dios podía hacer en tu historia porque las circunstancias parecían invencibles? Aquí entra la fe. No significa que jamás volverás a sentir temor, sino que el miedo deja de ser el gobernante de tu vida. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, Dios nos instruye: no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Observa bien, Dios no diseñó tu espíritu para el temor, te otorgó poder, y cuando caminas con verdadera fe, el miedo pierde autoridad sobre ti, porque sabes que no depende solo de tus fuerzas, sino de Él. Al creer con convicción, el temor no tiene más opción que disiparse. Mira el ejemplo de Pedro al andar sobre el agua. Jesús lo llamó, y mientras su mirada se mantuvo fija en el Señor, avanzaba sin dificultad. Pero en el instante en que centró su atención en las olas en lugar de en Jesús, comenzó a hundirse. Esto nos sucede a todos. Si enfocamos nuestra mente en Dios, caminamos en victoria. Si la dirigimos a los problemas, al temor o al obstáculo, nos hundimos. Por eso, una mente verdaderamente fuerte no es la que nunca siente miedo, sino la que sabe cómo responder cuando éste aparece. La clave es sencilla: volver la mirada a Dios. Cuando llegue la ansiedad, cuando pienses que no puedes más, cuando el miedo intente paralizarte, recuerda: Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. No permitas que el enemigo te haga creer que no eres suficiente o que no existe salida, porque si Dios está contigo, todo temor es una mentira. La tercera clave para desarrollar fortaleza mental es no permitir que el miedo controle cada paso de tu existencia. Llénate de fe, dirige tu mirada hacia Dios y continúa adelante, pues el temor solo tiene poder cuando tú mismo se lo concedes. Cuarta sección. La fe convierte la ansiedad en paz y confianza. Aquí es donde muchos tropiezan. Suponen que creer evitará por completo la inquietud, que nunca volverán a preocuparse y que la serenidad surgirá de inmediato. Sin embargo, no funciona así. La fe no es un hechizo mágico que borra los problemas de un instante a otro, sino una decisión diaria. Un ejercicio mental y espiritual que exige confiar en Dios incluso cuando no entendemos lo que sucede. La ansiedad brota cuando nuestra mente se fija en los obstáculos en lugar en la presencia divina. Aparece al contemplar el futuro con temor en lugar de esperanza, al centrarnos más en lo que podría salir mal que en todas las maravillas que Dios ya ha obrado en nuestra historia. Observa lo que afirma la carta a los Filipenses: por nada estéis afanosos, sino presentad vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este mensaje no promete una vida exenta de pruebas, ni asegura que todo será siempre sencillo. Enseña que al entregar nuestras preocupaciones al Señor, al dejar de cargar solos con nuestro peso y confiar en su cuidado, la paz de Dios custodiará nuestro corazón y nuestra mente. Muchos no captan esto. La tranquilidad no surge porque todo esté resuelto, sino porque confiamos en que Dios gobierna soberanamente. Reflexiona un instante. Si tuvieras la certeza absoluta de que Dios ya resolvió tu problema, ¿seguirías angustiado? ¿Permitirías que la ansiedad te dominara? Seguramente no, pues la paz no depende de ver la salida, sino de creer que Dios ya la posee. Recuerda la escena en que Jesús navegaba con los discípulos y sobrevino la tormenta. Ellos entraron en pánico pensando que perecerían, mientras Él dormía. Obsérvalo bien. Para los discípulos, la tempestad era una amenaza insalvable. Para Jesús, la oportunidad de demostrar que el Padre tenía el control.
El error de muchos consiste en vivir con la mentalidad atemorizada de los discípulos en lugar de con la confianza de Jesús. Ante las dificultades se hunden en el miedo y olvidan que Dios está junto a ellos. En cambio, una mente fuerte, guiada por la fe, halla paz en medio de la tormenta. No porque ésta desaparezca de inmediato, sino porque sabe quién viaja en la barca. Sé que no es fácil, no es algo que decides una sola vez para librarte de la ansiedad para siempre. Es una batalla constante. Pero aquí radica el secreto. Cada vez que la intranquilidad llame a tu puerta, deja que la fe sea quien la atienda. Cuando te asalten las dudas, entrena tu mente para evocar las promesas divinas. Háblale a tu miedo y repítele como hacía David en los Salmos. Alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Cada vez que el temor trate de apoderarse de ti, conversa con Él. Afirma, Dios está a mi lado, Él sostiene cada circunstancia. Me ha mostrado fidelidad antes y no será la excepción ahora. No permitiré que la ansiedad maneje mi vida, pues mi confianza reposa en el Señor. Con el paso del tiempo, mediante la práctica, la oración y la entrega, comenzarás a percibir algo asombroso. Ese afán perderá su dominio sobre ti. Por ello, la cuarta clave para robustecer tu mente con fe es aprender a sustituir la ansiedad por tranquilidad, no porque las circunstancias sean impecables, sino porque Dios gobierna todo. La fe nos infunde la fortaleza necesaria para avanzar cuando todo parece desmoronarse. Ese es el punto que distingue a quienes de verdad creen de quienes solo profesan creer. Resulta sencillo confiar cuando todo marcha bien, cuando las expectativas se cumplen y no hay impedimentos. Pero, ¿qué sucede cuando la vida nos golpea? ¿Qué ocurre cuando todo se desploma? Entonces tu fe entra en la forja. La existencia puede ser dura. No importa cuánto ores o cuánto confíes, en algún instante enfrentarás pruebas que retarán tus convicciones. He aquí la diferencia. La persona carente de fe se rinde. Aquella con fe persevera. Observa el relato de José en la Biblia. Dios le había revelado un sueño y un propósito extraordinario, pero antes de verlo materializado, atravesó circunstancias inimaginables. Sus hermanos lo vendieron como esclavo, le imputaron cargos falsos y acabó encarcelado injustamente. Si alguien tenía motivos para renegar de Dios y sucumbir, era él. Sin embargo, en vez de anclarse en la amargura o lamentarse, continuó confiando. Al final, Dios lo exaltó, lo colocó en posición de honor y cumplió cada promesa. Ahora bien, pregúntate, ¿cómo reaccionas cuando la vida no sigue tu plan? Si al primer tropiezo te hundes o sucumbes al miedo y a la duda, tu fe requiere fortalecerse, porque la fe genuina otorga la resistencia para continuar incluso cuando todo parece adverso. Observa lo que afirma Santiago 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, considérense con gran gozo cuando tropiecen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios nos ha sido derramado por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Las pruebas no buscan destruirte, sino edificarte. Son el gimnasio de la fe. Cada reto es una oportunidad de crecimiento, de confiar más en Dios y de forjar una mente inquebrantable. Piénsalo así. Sin resistencia no hay fortaleza. Un atleta no se forma sin entrenamiento. Un soldado no se templa sin combate. Y un cristiano no se fortalece sin desafíos. Muchos anhelan la fe sin esfuerzo, la fortaleza sin atravesar el proceso que la genera.
Pero la fe se edifica en la lucha, en la perseverancia, en esos instantes en los que todo en tu interior te insta a desistir, y sin embargo decides confiar una vez más. Por eso, la quinta clave para fortalecer tu mente con fe es esta. Aprende a contemplar las pruebas como oportunidades de crecimiento, no como razones para claudicar. Si hoy estás enfrentando un momento duro, en lugar de preguntarte una vez más ¿por qué me ocurre esto?, comienza a cuestionarte ¿qué lección quiere darme Dios a través de esta situación? Cada prueba supone un germen de bendición, y al comprenderlo, tu manera de pensar se renueva. En lugar de debilitarte, cada obstáculo te fortalece. Sexta clave, la fe te guía a tomar decisiones más sabias sin dejarte arrastrar por las emociones. Aquí muchos tropiezan, viven reaccionando en vez de actuar con prudencia. Se dejan llevar por el miedo, la ira, la tristeza o la presión del instante, y después pagan el precio del arrepentimiento. Sin embargo, cuando caminas por fe, aprendes a decidir con claridad y propósito, sin permitir que los sentimientos tomen el control. La vida está repleta de encrucijadas. A veces son pasos modestos, otras veces grandes decisiones. ¿Qué carrera escoger? ¿Si comprometerte con una persona, aceptar una oferta de trabajo o cómo responder ante una ofensa? El problema radica en que, si dejas que tu ánimo dirija tus elecciones, lo más probable es que te equivoques. Las emociones son traicioneras. Lo que hoy te impulsa, mañana puede abandonarte. Hoy sientes entusiasmo y mañana te faltan ganas. Hoy te llenas de ira y dices algo que luego lamentas. Hoy actúas con ansiedad y tomas una determinación precipitada que puede afectarte por años. Por eso, Dios nos invita a caminar por fe y no por vista. Como dice la 2 de Corintios 5, porque por fe andamos, no por vista. ¿Qué significa esto? Que no basamos nuestras resoluciones solamente en lo que vemos o sentimos en el momento, sino en lo que Dios ha revelado y en aquello que reconocemos como justo. Piénsalo bien, si los personajes de la Biblia se dejaran llevar por sus emociones, muchos relatos habrían terminado en fracaso. Moisés, al recibir el llamado divino, sintió miedo y se creyó incapaz. Si hubiera actuado según ese temor, no habría liberado a su pueblo. David, ante el gigante, pudo flaquear en su confianza. De haber cedido a la inseguridad, no habría vencido. Pero ninguno se dejó dominar por lo que experimentaba. Se dejaron conducir por la fe, y eso marcó la diferencia. Es importante subrayar que la fe no implica negar tus sentimientos. Dios creó las emociones con un propósito, pero éstas no deben pilotear tu existencia. Más bien, ocupan el lugar de acompañante, sin tomar el volante. Cuando cultivas la fe, te cuestionas antes de decidir, ¿estoy eligiendo desde el temor o desde la confianza en Dios? ¿Actúo por enojo o con discernimiento? ¿Me inclino por este camino porque es lo correcto o porque es el más cómodo? Al comenzar a filtrar tus decisiones a través de la fe en lugar de las emociones, notarás un cambio profundo. Dejarás de reaccionar de forma impulsiva y de vivir de arrepentimiento en arrepentimiento. Empezarás a moverte con determinación, serenidad y certeza. Proverbios 3 lo señala con claridad. Fíjate en Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en cada uno de tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Si deseas fortalecer tu mente de verdad, aprende a confiar en Dios más que en tus sentimientos. Aprende a esperar en Él, a buscar su dirección y a evitar decisiones apresuradas solo porque algo parezca urgente. Por eso, la sexta clave es esta. Decide con fe, no con emociones pasajeras. Porque cuando decides confiar plenamente en Dios y sigues sus indicaciones, avanzas sin temor, con la certeza de que te encuentras en la ruta adecuada. Séptima parte. La fe nos regala paciencia y nos enseña a fiarnos del tiempo divino. Es justo en este punto donde muchos pierden la calma. Anhelan respuestas inmediatas, soluciones al instante, bendiciones express.
Desean que Dios actúe a su modo, en su propio calendario, conforme a sus deseos. Sin embargo, la fe no obedece ese ritmo. Requiere de una paciencia especial, la de confiar en que Dios sabe perfectamente lo que hace, aun cuando tú no comprendas el porqué en ese instante. Vivimos en una era de inmediatez. Aspiramos a comida rápida, respuestas al momento, éxito sin esfuerzo. Cuando los resultados tardan más de lo que esperamos, entramos en pánico, dudamos y nos llenamos de ansiedad. Pero Dios no opera de acuerdo a nuestro reloj. Él maneja su propio tiempo, y ese tiempo es impecable. Observa lo que declara Eclesiastés capítulo 3. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. No afirma todo sucede cuando tú lo exiges, sino todo tiene su tiempo. Ahí radica el papel esencial de la fe. La fe te capacita para aguardar sin inquietud, confiar sin rendirte, avanzar sin desfallecer, aunque parezca que nada se mueve. Piensa en Abraham. Dios le aseguró que sería padre de una nación grande, pero ¿sabes cuánto esperó para ver esa promesa cumplida? 25 años. Imagínate aguardar 25 años por algo que el Señor te prometió. Hoy, si oramos y en 2 semanas no vemos cambio, creemos que Dios no nos atiende. Sin embargo, Abraham siguió creyendo, continuó confiando y finalmente contempló la promesa hecha realidad. La paciencia es una de las pruebas más duras de la fe, pues resulta sencillo confiar en Dios cuando todo va deprisa y los frutos aparecen pronto. Mas cuando transcurren meses, años y nada varía, ahí se prueba tu confianza. Muchos fracasan en ese instante, pues la desesperación los lleva a buscar atajos, a actuar a su manera en lugar de esperar a Dios. Considera a Saúl. El Señor le ordenó aguardar a Samuel para ofrecer el sacrificio antes de la batalla. Pero Saúl se impacientó, vio al ejército inquieto, cedió a la presión y en vez de esperar el tiempo de Dios, lo ofreció él mismo. Esa decisión le costó el reinado. Con frecuencia actuamos igual. Dios nos dice espera, pero la ansiedad nos empuja a tomar decisiones que nos desvían de su voluntad. Por eso, si deseas fortaleza mental, debes aprender a fiarte del tiempo de Dios. No apures los procesos, no te angusties por la demora de las respuestas. Isaías capítulo 40 proclama: Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en Dios no implica quedarse inmóvil, sino seguir adelante con confianza, sabiendo que Él ya está obrando, aunque tus ojos aún no lo perciban. Así que la séptima clave para robustecer tu mente con la fe es esta: confía en el tiempo de Dios. No te desesperes, no busques atajos, no pierdas la paz, porque quien confía en su momento vive tranquilo, sabiendo que lo que Dios prometió, Él lo cumplirá. Partes de la fe te dan identidad y te liberan del juicio ajeno. En este punto, muchas personas se quedan atascadas, invierten su existencia preocupados por la percepción ajena, intentando encajar y buscando aprobación de quienes ni siquiera conocen su verdadera esencia. Al fundamentar tu autoestima en la mirada de otros, quedas expuesto. Si recibes halagos, te sientes pleno. Si te critican, te derrumbas. Si te rechazan, te hundes. En cambio, cuando tu identidad descansa en Dios, nada de ello debilita tu fe. Comprendes tu verdadera naturaleza y al saber quién eres en Dios, la opinión de los demás pierde su poder sobre tu vida. Fíjate en lo que afirma Gálatas 1. ¿Voy ahora a buscar la aprobación humana o la de Dios? ¿Acaso trato de agradar a las personas? Porque si siguiera complaciendo a los hombres, no sería siervo de Cristo. Este pasaje revela una verdad fundamental.
No puedes vivir para Dios y al mismo tiempo para ganar la aceptación del mundo. Si tu objetivo es caer bien a todos, tarde o temprano sacrificarás tu fe, tus principios y tu propósito. La realidad es que la gente siempre hablará, pase lo que pase. Si actúas con bondad, cuestionarán tus motivos. Si fracasas, dirán que ni siquiera debías intentarlo. Si sigues a Dios, te tacharán de fanático. Si te alejas, te acusarán de débil. Jamás verás a todos satisfechos, pero Dios sí está conforme contigo. Cuando tu fe está firme, reconoces que tu valor no depende de los juicios ajenos, sino de lo que Dios ha declarado sobre ti. Él te llama su hijo, te diseñó con un propósito y no necesitas la aprobación de este mundo porque ya cuentas con su amor y su respaldo. Observa a Jesús, tenía claridad de su identidad. No buscaba el aplauso popular, no suavizaba su mensaje para ganar seguidores, ni se turbaba con las críticas, el desprecio o las calumnias, pues su seguridad brotaba de la voz de su Padre. Eso mismo debes poner en práctica si anhelas fortaleza interna. Deja de vivir sometido a la aprobación de otros. No permitas que sus criterios definan tu valor. No vivas para impresionar, ni para complacer, ni para encajar en sus esquemas, porque al hacerlo serás prisionero de su juicio. Al vivir por fe, entiendes que la única voz que realmente cuenta es la de Dios, y al asimilarlo, caminas con firmeza, sin temor al rechazo, sin la urgencia de encajar, sin la necesidad de demostrarle nada a nadie. Por eso, la octava clave para edificar tu mente con la fe es esta. Deja de buscar validación humana y comienza a actuar conforme a lo que Dios dice de ti. Al hacerlo, experimentarás una libertad extraordinaria. Las críticas ya no te afectan, dejarás de preocuparte por caerle bien a todos y soltarás la carga de depender de la aprobación ajena. Simplemente vivirás para Dios, y esa seguridad nadie podrá arrebatártela. Parte 9. La fe te infunde valor para enfrentar tus temores. En este punto muchas personas se paralizan. Saben que deben avanzar, que Dios las ha llamado a cumplir ciertas tareas, pero el miedo las detiene. Miedo al fracaso, miedo a lo desconocido, miedo al rechazo, miedo a no ser suficientes. Y así pasan los días, los años, permaneciendo en el mismo lugar porque nunca se atrevieron a dar el paso. Sin fe, el temor gobierna cada paso, pero cuando confías plenamente, el miedo deja de marcar tu destino. Eso no quiere decir que jamás lo sentirás, simplemente ya no tendrá la fuerza para detenerte. Fíjate en la instrucción que Dios le dio a Josué justo antes de entrar en la tierra prometida. Tras la muerte de Moisés, toda la carga de la misión quedó sobre sus hombros, y era natural que sintiera temor. Sin embargo, Dios no le dijo, «Es normal que tengas miedo, relájate un poco». Por el contrario, le impartió un mandato preciso. «Esfuérzate y sé valiente, no temas ni te acobardes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas». Josué 1. Observa bien, no le aseguró un camino libre de dificultades, ni le prometió que no hallaría obstáculos. Le ordenó ser valiente, confiando en su presencia constante. La valentía, por tanto, no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él, sabiendo que Dios va delante de ti. Ve la historia de David y Goliat. Todo el ejército de Israel quedó paralizado ante el gigante. Nadie se atrevía a enfrentarlo, pues lo veían inmenso y poderoso. Pero David pensó distinto. No fijó la mirada en el tamaño del adversario, sino en la grandeza de su Dios, y eso lo transformó. Cuando tu fe es genuina, dejas de percibir los problemas como montañas imposibles. En lugar de centrarte en la dificultad, diriges tu atención a la omnipotencia divina, y allí surge la clave. La valentía proviene de confiar en Dios, no en tus propias fuerzas. Si tratas de vencer tus temores por tu cuenta, tarde o temprano te rendirás.
mas si enfrentas todo con la certeza de su compañía, el miedo pierde autoridad sobre ti. Considera también la promesa de Isaías 41. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Este texto no es un simple consuelo, es una realidad a la que puedes aferrarte. Si Dios camina contigo, no hay motivo para vivir dominado por el temor. Muchos, sin embargo, permiten que el miedo sea su amo. Quieren emprender un proyecto nuevo, pero temen fracasar. Desean compartir su fe, pero el temor al rechazo los paraliza. Anhelan tomar decisiones importantes, mas la inseguridad les impide avanzar. Si vives así, el miedo seguirá teniendo la última palabra. Por eso, la novena clave para fortalecer tu mente con la fe es esta. Decide ser valiente, no porque el miedo desaparezca, sino porque confías en que Dios va delante de ti. No aguardes a que el temor se desvanezca para moverte. Él se disipa cuando das el paso de fe. Y al vivir así, descubres que la mayoría de las cosas que temías no eran tan grandes como parecían. Parte 10. La fe te regala paz en medio del caos. Ahí se prueba tu fortaleza mental, no en los días tranquilos, cuando todo marcha bien, sino cuando la vida se estremece y todo parece derrumbarse. Porque es sencillo hallar paz cuando no hay problemas, cuando todo está controlado y nada turba tu mente. Pero, ¿qué sucede cuando sobrevienen las dificultades? ¿Mantienes la calma o sucumbes al pánico? Jesús lo dejó claro en Juan 14. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Acepta su paz y camina confiado, pues quien confía en Él halla serenidad aún en la tormenta. Observa esto. Jesús no afirma que estaremos exentos de dificultades. Lo que asegura es que aún en medio de ellas podemos gozar de paz. Aquí suele ocurrir el error de muchos. Piensan que la calma llegará cuando desaparezcan los problemas. Creen, estaré tranquilo cuando disponga de más recursos, cuando mi situación mejore, cuando todo encaje a la perfección. Pero la paz de Dios no funciona así. Si tu serenidad depende de las circunstancias, jamás tendrás verdadera tranquilidad, porque siempre surgirá algo que falle, siempre habrá retos, siempre existirá la incertidumbre. La auténtica paz no nace de la ausencia de conflictos, sino de la cercanía de Dios. Fija tu mirada en la historia de Daniel en el foso de los leones. Desde el punto de vista humano, cualquiera habría sentido pánico. Estaba rodeado de fieras hambrientas, sin aparente escapatoria. Sin embargo, Daniel se mantuvo sereno. No elevó la voz, no intentó huir, no se desesperó. ¿Por qué? Porque su confianza no se sustentaba en la lógica humana, sino en el Señor. Cuando tienes fe, aprendes a descansar en Dios incluso cuando no comprendes lo que sucede. Y esto es esencial, porque la ansiedad y la tensión surgen al pretender controlar lo incontrolable. Nos angustiamos por el mañana, por lo que acontecerá al día siguiente, por cómo se resolverán ciertas circunstancias, y en esa vorágine olvidamos que Dios ya lo tiene todo bajo su soberano cuidado. Filipenses 4 lo expresa con claridad. Por nada estéis afanosos, antes bien, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Pon atención a la promesa. La paz de Dios guardará tu corazón y tu mente. No dice que los problemas desaparecerán de inmediato, ni que jamás tendrás aflicciones. Afirma
que si confías en el Señor y le entregas tus inquietudes, Él te concederá paz, aunque las circunstancias adversas sigan presentes. Y hay un detalle clave: la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, es decir, es un sosiego incomprensible para la mente mundana. Es la tranquilidad que sientes cuando todos a tu alrededor se consumen en la preocupación. Es la calma que te permite conciliar el sueño mientras otros están angustiados. Es la firmeza que te sostiene cuando quienes te rodean se derrumban. Y ese sosiego solo brota de la fe. Muchos buscan paz en elementos externos, en el dinero, en la estabilidad laboral, en las relaciones, en los logros. Pero todas esas cosas pueden desvanecerse en un instante. La única paz que perdura es la que emana de Dios. Por eso, la 10ª clave para fortalecer tu mente con la fe es esta: aprende a descansar en el Señor y permite que su paz gobierne tu corazón. Al hacerlo, tu vida cambia. Ya no te alteras por cualquier asunto, ya no te angustias por lo que escapa a tu control, ya no dejas que el estrés robe tu serenidad. Simplemente confías en que Dios tiene el control y avanzas con paso firme. Parte 11. La fe te capacita para levantarte tras una caída. Ahí es donde muchos se estancan, no por falta de talento ni de oportunidades, sino porque han fracasado antes y creen que no hay retorno. Han cometido errores, han tomado malas decisiones, han caído en pecado, han perdido algo valioso, y en su interior piensan que la esperanza se ha extinguido. Pero aquí irrumpe la fe. La fe no es solamente para los instantes en que todo marcha bien. La fe se convierte en tu refugio cuando sientes que todo ha terminado, cuando crees que no existe salida, cuando piensas que Dios ya no puede restaurarte. Observa lo que enseña Proverbios 24. Porque 7 veces se precipita el justo y se vuelve a levantar, mas los impíos se hundirán en el mal. No afirma que el justo nunca tropiece, sino que, aún tras 7 caídas, logra ponerse en pie. Esto nos recuerda que quienes siguen al Señor también pueden errar, tropezar y cometer fallos. Sin embargo, la distinción entre quien confía en Él y quien no radica en que el creyente siempre vuelve a levantarse. Considera el ejemplo de Pedro. Fue un compañero muy cercano de Jesús. Anduvo a su lado, presenció milagros y recibió enseñanzas directas del Maestro. No obstante, al enfrentar la prueba más dura, negó a Jesús en 3 ocasiones. Imagina su angustia. Probablemente pensó que todo estaba perdido y que su misión había quedado truncada. Aún así, Jesús no lo descartó. Tras resucitó, lo buscó, lo perdonó y lo restituyó, designándolo líder de la congregación. Esa es la manifestación de la gracia divina. En ocasiones fallamos, erramos y nos desviamos del camino. Sin embargo, ello no implica que el Señor nos haya abandonado. El peligro está en quedarse anclado en la culpa en lugar de ponerse de pie y aceptar el perdón de Dios. Muchos se flagelan con pensamientos de indignidad, convencidos de que ya no hay oportunidad ni servicio posible para ellos. No obstante, la fe no se limita a creer en la existencia de Dios, sino a confiar plenamente en sus promesas. Si Él asegura tu perdón y anuncia restauración, no has de vivir bajo condena. Fíjate en lo que expresa Miqueas 7. No te alegres de mí, enemiga mía, porque aunque caí, me levantaré. Aunque habite en la oscuridad, el Señor será mi luz. Fíjate en la frase, aunque caí, me levantaré. Refleja el espíritu de quien confía.
Por tanto, la 11ª clave para afianzar tu mente en la fe es esta. Al caer, incorpórate con la convicción de que Dios sigue trazando un propósito para ti. No importa cuántas veces hayas errado, ni cuán grande haya sido tu equivocación. Si regresas a Él con un corazón sincero, siempre te recibirá y renovará.